Hola María Piedad, qué gusto recibirte aquí con nosotros, yo y Mauricio. Hola María Piedad, bienvenida. Eso. Entonces estamos aquí. Muchas gracias Renata y Mauricio por este espacio y esta invitación. Encantada de estar con ustedes. Qué bien. Entonces estamos todos aquí reunidos otra vez para entonces hablar un poco más sobre el lado positivo de la empresa familiar, porque creemos que ella es posible y potente. Con nosotros entonces está María Piedad López Vergara, que es profesora del Departamento de Dirección General de INALDE, también secretaria general y también directora del Centro de Investigación especializado en Family Business, entonces del Family Business Center. Y también es consultora para empresas en áreas de gobierno corporativo, pensamiento estratégico, especialista en empresas familiares, protocolos y consejos de familia. Y es también miembro de la junta directiva de AIFERA Latam International Families Enterprise Research Academy. Y también tiene como así un detalle importante de su trayectoria, es que tanto su tesis como su disertación fueron premiadas como la mejor tesis y la mejor disertación. Entonces, presentada nuestra invitada de hoy y vamos a empezar un poquito. No sé si quieres añadir algo a tu presentación, María, o si está bien. No, así está muy bien. Solo quiero dar las gracias por esta gran iniciativa. Me parece que por supuesto, hay que señalar el lado positivo de la empresa familiar, que tiene un lado muy potente, y también se ha demostrado que hay muy buenas prácticas que han sido dirigidas por este tipo de empresas. Entonces, gracias por esta iniciativa. Gracias a ti. María Piedad, para empezar, gostaria de perguntarte sobre um tema que nos encanta muito e é muito importante para as empresas familiares, que é o tema das futuras gerações. Hemos observado que há uma tendência de uma mirada dicotômica sobre os membros das famílias empresárias trabalhar ou não em la empresa familiar. Muitas vezes se observa que membro de uma empresa familiar pode trabalhar ou não e não se considera distintos roles, outros roles que podem assumir en el negocio de la familia y en la gobernanza. Sobre este contexto, ¿cómo lo ves, né, este reto de involucrar los miembros de la familia empresaria considerando distintos roles? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y una temática que hoy en día están viviendo la mayoría de empresas familiares. Quisiera contarles que alrededor de un 60-65% de las empresas, al menos en Colombia, ya están en base hacia la segunda generación y tercera generación. Entonces ya están viviendo esa situación en donde los siguientes miembros de la familia, el next gen o las siguientes generaciones, se están preguntando, primero, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Si fue un patrimonio que crearon mis padres, ¿yo quiero continuar con el legado? ¿Sí o no? Otras preguntas que se hacen es, si sí quiero continuar, ¿cómo puedo participar? Y hay otro grupo que se pregunta o se cuestiona, esto no tiene nada que ver conmigo y yo no quiero ser parte ni de la gestión de la empresa ni de la gestión del patrimonio, quiero vender mi parte y hacer mi propia vida. Bueno, entonces con este panorama es muy importante preguntarse sobre el rol de las siguientes generaciones. Tú tienes razón cuando hablas de la mirada dicotómica. Acordémonos que en empresa familiar hay 3 sistemas que fueron descubiertos por Davis y Tahury en el año 86. El sistema de la familia, el sistema de la empresa y el sistema del patrimonio. El problema es cuando la mirada se centra solamente en trabajo o no en la parte de la empresa y descuidamos los otros 2 ámbitos. Entonces nos hemos dado cuenta en nuestros contextos latinos que hoy en día estas generaciones pueden estar interesadas
en trabajar no solo en la empresa, no necesariamente en la empresa, sino aportar como buen miembro de familia a través del consejo de familia, generando buenas prácticas que generen y apoyen la unidad familiar, y también, si se tiene la experiencia, poder trabajar en la construcción del patrimonio, es decir, a través de un consejo de socios que pueda identificar mejores prácticas de inversión, mejores prácticas para aumentar consolidadamente, que como ustedes también lo han observado, el patrimonio de muchas familias no es solamente la empresa, puede ser la empresa A, la empresa B o C, o la empresa A con diferentes inversiones alrededor. Entonces, con este contexto, ¿qué podemos decir? Primero, hacer una concientización de las siguientes generaciones. Primero, identificar quiénes son, cuál es su edad. Es diferente estar dentro de los 18 y 22 años a estar entre los 22 y 30 años o a estar entre los 30 y 40 años. Y de ahí en adelante, pues también. Porque cada edad tiene sus prioridades de vida, sus expectativas, sus motivaciones. Entonces yo les recomiendo a los empresarios familiares, cuando estamos teniendo esta dinámica y este contexto, identificar primero quiénes son los de la siguiente generación, cuántos años tienen, cuáles son sus expectativas, que han estudiado en sus carreras, que quieren ser a futuro, para poder visualizar el rol que ellos pudieran desempeñar a futuro, no necesariamente en la empresa, porque si lo ponemos dicotómico de si estás en la empresa, aportas a la empresa familiar, y si no trabajas en la empresa, no eres parte de esto, pues claro, muchos van a sentirse que no son parte de esto, porque no todos tienen intereses empresariales o no todos tienen esa formación empresarial que se requiere. Entonces, es muy importante hacer conciencia sobre libertad personal primero que todo. La empresa familiar no puede ser una jaula que obligue a todos los de la familia a trabajar en ella. Por eso se requiere libertad en tu proyecto de vida. Segundo, comunicar y contar ese proyecto de vida. Yo quiero esto, tú quieres lo otro, yo quisiera aportar al patrimonio o quiero generar estos espacios de consejo de familia. Y cada vez que las empresas van comunicando lo que las siguientes generaciones quieren, se va identificando quién podría estar en qué rol en este momento, porque no necesariamente querer hacer parte del consejo de familia hoy significa que yo olvide a futuro que puedo tener un espacio en los otros roles. Entonces yo diría eso, primero conocerse mucho, identificar esos roles y tener una constante formación como miembro de una empresa familiar. Aunque no trabajes en ella, debes saber qué significa ser un accionista responsable y activo. Eso podría decir sobre esa primera parte. Perfecto, me encantó mucho esto de la libertad de tener su proyecto de vida y hablar sobre él. Eso es importante, ¿no? Compartir lo que uno piensa. Nosotros hablamos que es importante hacer un alineamiento de expectativas y yo no tengo como alinear expectativas solo conmigo mismo, ¿no? Tengo que compartir claro. con los demás. Y justo en el otro episodio hablamos con Guillermo Salazar, que hablaba mucho del sueño compartido, ¿no? Que es importante para el desarrollo de los miembros de la empresa familiar, tener por lo menos un sueño compartido. Y sobre eso, sí, que tú traes mucho de esta libertad, de cada uno tener su proyecto, pero hay una parte que una vez que se nace en una familia empresaria, hay algo ahí que conecta a todos en común, ¿no? Y bueno, y hay que, de alguna forma, por más que yo tenga mi proyecto de vida, ¿cómo tú ves hacer este equilibrio? Que, bueno, yo voy a desarrollar mi vida profesional, no trabajando en la empresa, pero quiero hacer parte, quiero contribuir.
¿Qué caminos tú ves para que eso sea posible? Para que se pueda Bueno, construir entonces, eso. sí, entonces, bueno, muy importante cuando mencionas la palabra caminos. Yo siempre digo, donde hay voluntad, hay un camino. Y eso le cuento a las familias empresarias, porque muchas de ellas están atascadas en una situación en la que sí hay salida, pero no logran verla porque no ven hacia afuera, solo se quedan mirando sus problemas internos. Entonces, si hay voluntad de continuar y de traspasar esta situación, habrá muchos caminos para seguir. Entonces, el primer camino es la formación, ¿sí? Todos los miembros de la empresa familiar, si yo nací en una empresa familiar, debo ser consciente que debo formarme. ¿Formarme en qué? En cosas básicas de lo que significa ser parte de una empresa familiar, aunque no trabaje en ella. Me explico. Yo soy miembro de familia, entonces yo requiero saber cómo son las bases mínimas de conciliar un conflicto familiar. ¿Qué significa ser empático con la familia? ¿Qué es esto de la inteligencia emocional entre los miembros de familia? ¿Cómo resolvemos un conflicto entre nosotros y también con los familiares políticos? Los familiares políticos son los cónyuges de mis hermanos, de mis hermanas, eh, las nueras, los yernos. Necesito como miembro familiar ser consciente y formarme en cómo tener una buena unidad familiar. Y para eso, ¿qué se requiere? Estudio y formación. Yo siempre digo a mis familias empresarias que el amor y la unidad no se genera espontáneamente. O sea, eso no sale por sí solo. Siempre hay que cultivarlo, ¿sí? Y para cultivarlo, pues hay que saber cómo cultivarlo. Entonces, cultivar una cultura familiar sana que promueva comportamientos constructivos. Ahora, si yo soy una persona de una empresa familiar que tengo estos rasgos de conciliación, de querer generar estas actividades armónicas y demás, pues puedo tomar la batuta, puedo llevar la delantera y empezar a generar esa formación para los demás también. Pero si de pronto no soy una persona que le guste tanto este tipo de cosas, sino otras, como por ejemplo invertir o hacer crecer unos patrimonios, pues también tengo que estudiar de qué se trata eso, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que le gusta invertir en la bolsa. Hemos tenido muchas familias empresarias en donde son los miembros de siguientes generaciones los que les enseñan a las generaciones fundadoras cómo son las inversiones actualmente, en la bolsa, en otro tipo de sectores, pero para eso tienen también que formarse y estudiar. Y ahora, otro camino que ya digamos es el más concurrido, pero no necesariamente, es un poco más conocido que los otros, pero no necesariamente todos quisieran estar ahí, es la parte directiva de la empresa. Dirigir una empresa como un CEO o estar en el gobierno corporativo de la empresa en su junta directiva también, pero para eso también hay que estudiar. Entonces les voy a contar algunos ejemplos que he obtenido en la vida real para que ustedes puedan como en los que están escuchando este podcast, pues ir como encontrando patrones comunes. Entonces, hemos encontrado familias en donde ya los miembros de tercera generación son 23 miembros, por ejemplo, y son hombres y mujeres jóvenes en edad entre los 20 y 35 años, pero no todos tienen la misma expectativa sobre su empresa. No todos quisieron trabajar allí, no todos son administradores, no todos estudiaron ingeniería ni temas afines a empresa. Tengo artistas, chefs, poetas, escritores y también hay administradores en este grupo. Entonces lo que se hizo fue un proceso de formación básica en donde todos deberían conocer primero de qué es la empresa, saber cuál es su sector, cuáles son los principales factores de éxito de esa empresa y nociones básicas de finanzas para accionistas, porque ellos serán accionistas a futuro. Y con esa formación básica ya cada uno va descubriendo en qué lugar quisiera estar a futuro. Entonces, con estas familias lo que hacemos es, primero, formación básica y eso nos sirve también para que ellos se unan como familia, se conozcan, pero también para que aprendan y se inspiren a qué es la empresa, aprendan a querer la empresa, a conocerla.
Recordemos que uno no conoce, y si uno no conoce algo, no lo quiere. ¿Mm? Uno ama lo que conoce. Y en la medida en que se ama lo que conoce, hay muchos caminos si se tiene voluntad de construir como familia empresaria. Entonces, estos caminos llevan a formación, educación, obtener esa experiencia, pero por supuesto generar espacios para encontrar ese propósito como familia. Esa pregunta es muy importante. ¿Qué los une a ustedes como familia? ¿Los une sus lazos familiares o los une la empresa? No está ni bien ni mal la respuesta de cualquiera, solo que hay que ser conscientes. Si yo soy una familia empresaria que me une solamente la empresa, tengo que saber que habrá un riesgo. Cuando esa empresa de pronto ya no exista, pues ya no tendré familia. Pero si me une en los lazos familiares, la intención de generar patrimonio conjunto, si esta empresa A ya no existe, pues podremos construir una empresa B a futuro porque somos una familia empresaria. Entonces, es muy importante vincular a las siguientes generaciones porque las personas jóvenes se motivan si algo les inspira. Si no les inspira, no van a hacer nada. Son generaciones diferentes. Nuestros padres se inspiraban porque era el valor del esfuerzo y tocaba trabajar, sacar adelante el asunto. Hoy en día, la gente más joven se motiva si lo inspira algo. Y si es una empresa que yo no conozco, pues no voy a tener inspiración del asunto. Podría decir eso al respecto. Perfecto. Sabes que te escuchando y en la primera pregunta mencionaste un poco que es el contexto de Colombia, pero es muy parecido con el contexto acá de Brasil. Nosotros también estamos en un grupo, en una fase de empresas de primera para segunda, de segunda para tercera, ¿no? Entonces, creo que todo eso hace mucho sentido para nosotros por acá en Brasil también. Y bueno, hablando un poquito eso de roles, ¿no? De los diferentes roles, quería preguntarte un poquito sobre el rol de la mujer en la empresa familiar. Uh-huh. Bueno, esto es un temazo. Es un temazo. Sí. Bueno, me encanta hablar de este tema porque, primero, el rol de la mujer es un rol que construye y aporta. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que hoy en día está un poco más iluminado y hay más espacios de conversación al respecto. Entonces, los diferentes roles de la mujer en la empresa familiar, voy a nombrar los roles que yo he observado en la experiencia práctica con todos estos empresarios, no solo de Colombia, sino a través de toda Latinoamérica, que tenemos patrones un poco parecidos. Obviamente cada país tiene su cultura, pero como LATAM nos une el tema de cómo somos culturalmente y cómo manejamos las emociones, ¿sí? Bueno, entonces hemos visto roles de la mujer. Primero, el rol de fundadora, fundadora o cofundadora, de la mano de su esposo, de su partner, trabajando juntos por sacar adelante la empresa. Este rol es muy importante porque las siguientes generaciones, cuando se hacen los trabajos de visión familiar, reconocen en esa fundadora o cofundadora la fuerza femenina para sacar adelante los propósitos familiares y empresariales. El rol de hija es un rol muy importante porque también se ha ido estudiando en la literatura y se ha observado en la realidad que cuando hay una pareja, padre e hija, el proceso de transición es menos traumático que cuando es padre-hijo. Entonces aquí el género juega un tema muy importante porque son dos hombres tratando de luchar por una posición que es la gerencia de la empresa. Cuando se es hija, entonces entre padre e hija hay una relación de afecto mucho más tranquila. Y se ha observado en la práctica que los procesos de sucesión, cuando sucede esto, se llevan de manera más tranquila y menos traumática para las dos partes. Bueno, entonces vamos, rol de fundadora, rol de hija, el rol de hermana. El rol de hermana es un rol también conciliador, ¿sí? Dependiendo, o sea, cuántos hermanos tienes y si tú como mujer eres la primera, la mayor, la de la mitad o la última en orden de nacimiento.
El rol de hermana es muy importante porque, primero, es un apoyo crucial para los otros hermanos frente a las decisiones que se tienen que tomar con el padre frente a nuevas estrategias, nuevas contrataciones, conciliación familiar. Hemos visto en muchos casos en donde son las hermanas, hijas, las que generan espacios de conciliación familiar entre los hombres de la familia. Y no solo conciliación, solo en la parte de familia, sino en lo que atañe las consecuencias positivas o negativas de esa dinámica empresarial, cómo surgen y cómo se van a la familia. Entonces son ellas las que también concilian. Bueno, ahora, el rol de la madre, el rol de la madre es fundamental aquí. No es exclusivo, no estoy diciendo que los señores no puedan hacerlo. Yo he encontrado muchos señores en empresas familiares que desarrollan un rol de líder familiar espectacular, pero la experiencia me ha llevado y la investigación también me ha llevado a corroborar que el rol de líder familiar es desarrollado por las mujeres, especialmente las madres en las familias empresarias. Y no significa que solamente ella se dedique a eso, ella puede tener un rol directivo, pero cuando hace el rol de líder familiar es potente. Potente porque una empresa familiar se va dañando es por la incapacidad de los miembros de la familia de conciliar ese espacio como miembros de familia. No se daña tanto por las decisiones empresariales. Se fragmenta por la incapacidad de manejar los problemas de la familia que se permean en los ámbitos empresariales. Entonces, cuando una familia empresarial tiene un líder familiar, una líder familiar mujer, las cosas fluyen mucho mejor. Se sabe que hay problemas de discusión, es normal que en decisiones directivas hayan puntos diferentes, pero cuando hay una base de unidad y respeto y sobre todo de amor familiar, las decisiones empresariales se toman de una manera más organizada porque están orientadas a ese propósito común. Y el rol de la mamá acá en ese liderazgo familiar es fundamental. Entonces me he encontrado familias en donde realmente la madre es la que promueve todo este afecto y encuentros familiares que hacen posible que los problemas en la empresa no sean tan catastróficos porque tienen capacidad de inteligencia emocional para poder hablar del asunto. Bueno, muy bien. Hay otro rol que me he encontrado y muy interesante este rol y es el rol de la nuera o la esposa del hijo que es miembro de la familia. O sea, en lo que se dice familiares políticos, es decir, los cónyuges que no tienen sangre familiar, pero están casados con miembros de la familia. Entonces, acá las nueras también tienen un rol muy importante y creo que la literatura ha explorado un poco esto, pero no mucho. Y creo que en nuestros contextos latinos no somos tan conscientes del poder que tienen las nueras en las familias, porque finalmente ella es la que se casa con el hijo de la familia y ella viene de otra familia, ¿sí? Tiene otros valores, tiene otras formas de ver, otras formas de hacer. Cuando se concilia mis valores con tus valores y hacemos una familia sola, fluyen las cosas. Pero cuando mis valores están por este punto y los valores tuyos y además de tu empresa familiar están por otro punto, pues va a ser muy difícil conciliar, sobre todo en la formación de los hijos. Entonces, siempre le decimos a las nueras, hay que estar abiertos a poder participar, integrarse en las actividades familiares de esa familia empresaria, en las actividades familiares. No estamos hablando de que vayas a la junta directiva, de que trabajes allá, no, pues porque si no es tu rol, debes estar en el rol que te corresponde. Pero por otro lado, también es muy clave que las madres de la empresa familiar, los padres, los familiares de esa empresa familiar, acepten muy bien a las nueras que vienen a formar parte de esa familia. Una de las trampas familiares que hemos visto es la exclusión de estos nuevos miembros de la familia que son externos y se incluyen en la familia nuclear. Exclusión porque no me parece que sea la más adecuada para mi hijo, o tal vez no es la más adecuada para mi hermano, o no es igual a nosotros,
finalmente un montón de temas complejos que lo que hace es dividir a la familia, porque finalmente es la nuera, ella, la que va a formar a los nietos, van a ser sus hijos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de legado y de tratar de conciliar un legado de armonía, pues hay que incluir a estas nueras. Bueno, entonces ahí te he nombrado la fundadora, la hija, la madre, la nuera, la hermana, y todas estas mujeres en sus diferentes roles pueden ir cambiando de roles en la empresa familiar, porque yo puedo ser hija directiva, pero me puedo salir de ahí en un futuro y ser hija en una junta directiva o en un consejo de administración, gobierno corporativo. Y puedo ir migrando de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa y a la formación que yo tenga. Entonces, yo he observado en estos últimos tiempos, sobre todo en la TAM, que cada vez hay más espacio y reconocimiento para la mujer directiva en las empresas y en los órganos de gobierno. Si miramos los estudios y los hechos de empresa, hace 20 años este tema era casi un poco tabú, no se hablaba. No era porque no existieran mujeres, sino que no era importante. Pero hoy en día, muchos países, especialmente Colombia, se están encargando de hacerlo realmente visible e importante, porque estamos convencidos que la complementariedad del trabajo en equipo entre hombre y mujer es una complementariedad que construye. El mundo es mixto. Los clientes, ¿quién compra más? Las mujeres. O sea, una organización que no tenga en su gobierno corporativo y en sus cuerpos directivos opiniones femeninas de muy alto nivel con mujeres formadas, está perdiéndose un gran panorama y una gran posibilidad de generar estrategias de desempeño económico mucho mayores, porque, como repito, el mundo es mixto y para poder construir en conjunto se requiere participación de diferentes puntos de vista. Entonces, en todos los encuentros, ustedes van a notar que este tema de la mujer en empresa y en empresa no familiar ya se le debe poner más atención. Es un foco de conversación y de resultados. Hay muchos estudios al respecto. Por ejemplo, ¿cuándo aporta la mujer a la empresa familiar? Entonces, hay estudios que demuestran que la mujer aporta más en la medida en que, primero, esté formada para el asunto, o sea, tenga conocimiento sobre el asunto, y hay otros estudios que mencionan que aporta más en la medida en que tenga acciones, que sea accionista de la empresa. Y hay otros estudios que mencionan que las siguientes generaciones tienen un mindset diferente en cuanto a la complementariedad. Son más abiertos a la complementariedad. No son un poco tan cerrados como de pronto eran las personas pues, de hace unos 30, 40 o 50 años. Igual el mundo ha evolucionado. Entonces, eso es lo que yo podría decirte al respecto. Increíble. Es un temazo mismo, sí. Sí. Y dentro de los múltiples roles importantes de la mujer, si puedes hablar un poco más del rol como madre, ¿cómo ha visto las mujeres, especialmente si sean ejecutivas en la empresa familiar, manejando con el tema de la maternidad? ¿Cómo han encontrado o no un balance entre trabajo y familia y maternidad? Bueno, ese también es un tópico muy interesante que nos atañe a todos, no solamente a la propia madre o a la propia familia que está viviendo esta situación, sino que es un tema ya de política pública. De hecho, hay un modelo que se llama empresa familiarmente responsable. Y así como las certificaciones de Great Place to Work, que en el mundo son muy acogidas, ahora se está generando estas certificaciones en donde yo quiero que mi empresa sea certificada como una empresa que puede ayudar a balancear la familia y el trabajo para sus colaboradores. Entonces, en la práctica, ¿qué hemos observado? Hemos observado que no es que esto nunca va a ser fácil y nunca va a ser 100% resuelto, porque es un dilema. El día tiene 24 horas, algo tienes que dormir, por supuesto, y está, por un lado, el trabajo, está tu familia,
pero también está tu desarrollo personal. O sea, estás moviéndote en 3 trayectorias: trayectoria profesional, trayectoria familiar y trayectoria personal. Lo que te gusta hacer o lo que necesitas para ser una persona integral. ¿Cómo resolver este asunto? O sea, primero uno tiene que ser consciente como mujer que hay estas situaciones, ¿sí? Hay mujeres que quieren dedicarse al hogar y eso también es un aporte gigantísimo. Entonces ya tienen ahí su tema familiar, personal en el mismo ámbito y lo sacan adelante de una gran manera. Hay otras mujeres que quieren hacer las 3. Y no necesariamente ser mamá no significa que perdiste tu memoria y perdiste tu inteligencia y ya no puedes aportar a la empresa. Eso es un paradigma que hay que olvidar. O sea, igual somos seres humanos con inteligencia y la maternidad lo que potencia son otras habilidades que son mucho más requeridas por el cliente. Me explico. Hay un estudio en el IS, voy a citar aquí a la profesora Nuria Chinchilla, que es experta en este tema. Ella identifica competencias directivas que tienen las mujeres que ya han sido mamás, que son muy apreciadas en la empresa, como por ejemplo, trabajo en equipo, orientación al cliente. Tú te imaginas en casa con 2, 3 chiquis que son tus clientes, tienes que ser multitasking y atenderlos rápidamente. Desarrollas esas habilidades. Conciliación en el tiempo, hacer las cosas más enfocadas y más rápido porque no puedes gastar tanto tiempo porque tienes que atender otras cosas. Entonces, foco en lo que hay que trabajar. Identificación de las emociones de los demás. Esto es muy importante en la vida empresarial. ¿Y dónde se desarrolla? Pues se desarrolla en familia. Entonces, lo que hemos visto es que el ser una mujer directiva, que es a la vez madre, esposa y directiva, vincula tres campos que generan habilidades que potencian el desempeño y potencian la mejor toma de decisiones, porque ya tienes en tu cerebro criterios de empresa, criterios de inteligencia emocional y criterios de familia, que en las empresas estos criterios se vinculan, y mucho más en una empresa familiar. Entonces, lo que hemos visto, nosotros hicimos un estudio en el INALDE Family Business Center sobre cuáles eran las motivaciones que impulsaban a las mujeres, miembros de una empresa familiar, madres, ya son madres, a trabajar en la empresa familiar. Entonces, salieron 3 tipos de motivaciones. Y la primera de ellas fue la motivación por consolidar el patrimonio, ayudar a consolidar el patrimonio por el bien de su familia y de las generaciones siguientes. Entonces, aquí hay un tema muy importante, porque la madre, mujer directiva, no solamente está pensando en la generación de hoy, está pensando en las generaciones siguientes. Y eso es un mindset de largo plazo. Y eso es muy importante para las empresas familiares. Entonces, primero, ayudar a construir el patrimonio. Segundo, ¿qué la motivaba a ella a unirse a la empresa familiar? Pues su desarrollo de trayectoria profesional. Porque estas mujeres han estudiado una carrera. Antes de ser madres, fueron profesionales. Con la maternidad se les aumenta la potencialidad de otros criterios, por supuesto, pero fueron profesionales antes. Entonces ellas querían desarrollar sus carreras en la empresa. Y la tercera motivación, no por última menos importante, sino que salió así, era lograr generar espacios de unidad y armonía para su propia familia también. Entonces, cuando yo hablo de este tema y que de pronto solo tienen hijas, no tuvieron hijos, solo tienen hijas, yo les digo, usted tiene que tener los mejores elementos en su empresa, las mejores personas, con las mejores capacidades. Una persona que tenga en su mente la capacidad de que le importe construir el patrimonio, que le interese generar lo mejor desde su trayectoria profesional para la toma de decisiones, y una persona que también tenga en su mindset la construcción de una armonía familiar, es una persona que le va a servir mucho a esa empresa familiar. Y resulta que esa persona es mujer. Entonces, ¿dónde está el rol de la mujer en la empresa familiar? Es un rol que es necesario y es casi que muchas familias deberían tratar de tener esos espacios para las mujeres por todos los resultados positivos que se dan, no solo en la empresa, sino también en la unidad familiar.
Y afortunadamente también, pues cierro con este punto, este aspecto, afortunadamente este es un aspecto que ha ido mejorando cada vez más. Vamos por buen camino y creo que el mindset de las nuevas generaciones es mucho más inclusivo al respecto y me alegra por el bien de la humanidad realmente. Sí, si me permite, Mauricio, a mí me parece que el tema del reconocimiento de la mujer es como a lo largo del tiempo, es realmente reconocer algo que siempre existió. No es algo que ahora se está incentivando y sí, se está dando más espacio y visibilidad. Pero a lo largo de la historia siempre tuvimos grandes lideranzas femeninas. Interesante también cuando miramos la historia de las empresas familiares, hay inúmeros casos, como tú bien hablaste, de fundadoras súper exitosas, ¿no? Y también de sucesoras, ¿no? Pero en el pasado se tornaban sucesoras por no tener hijos varones. Y ahorita es por opción, ¿no? Entonces, porque siempre en la historia se tenía una prevalencia por los varones, pero habían familias que no tenían hijos varones y tenía que seguir adelante, ¿no? Y las mujeres ahí llegaban y tomaban el legado y seguían adelante. Pero increíble escuchar sobre este tema, que hablas con tanta propiedad y conocimiento, ¿no? Entonces, muchas gracias. Cuando hablas, María Piedad, de la construcción del patrimonio con una visión para las próximas generaciones, las generaciones futuras, y una visión de largo plazo, me hace pensar que estamos hablando no solamente del patrimonio financiero de la empresa, y sí de otras dimensiones, que hay un término, que es la riqueza emocional y la propiedad psicológica, que los miembros de las empresas familiares pueden tener. Y ahí ¿podrías hablar un poco sobre eso, esos dos conceptos y por qué son importantes para las empresas familiares y cómo las empresas familiares han practicado para cuidar de eso? Bueno, eso también es otro aspecto muy interesante. Entonces, a ver, la riqueza socioemocional y la propiedad psicológica son dos componentes que se conectan entre sí, pero vamos a hablar un poco primero de la riqueza socioemocional. Esto es un concepto en el que se dice hay otros objetivos no económicos que la familia empresaria identifica y valora para la toma de decisiones. Hay objetivos económicos, de riqueza económica, indicadores económicos sobre la inversión, sobre las utilidades, todo eso hace parte de la toma de decisiones. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que los empresarios familiares no solamente toman decisiones motivados por el tema económico, sino también por los temas socioemocionales de su propia familia empresaria. Por ejemplo, hemos encontrado situaciones en donde, aunque les ofrecen una buena cantidad de dinero para vender su empresa, ellos no aceptan vender la empresa. Aunque racionalmente sería muy buena idea vender la empresa porque el factor económico es importantísimo, hay otra serie, ahorita vamos a hablar de eso, otra serie de factores que hacen que ellos digan no, nos interesa mucho más preservar estas metas u objetivos no económicos para tomar esa decisión. Entonces, este es un concepto que fue desarrollado por Gómez Mejía, Pascual Berrone y Cristina Cruz en el mundo académico de las empresas familiares. Los quiero citar a ellos porque ellos han explorado este asunto. Nosotros, como lo hemos visto en nuestra parte práctica. Entonces, este concepto tiene 5 componentes. Entonces, vamos a ver. El primer componente es cómo la familia controla e influye en la empresa. Es el control familiar, es decir, este es un componente que está determinado por el control de las acciones y el control directivo, ¿no? Entonces,
en la medida en que la familia controle e influye mucho en la empresa, pues se van a tomar ciertas decisiones. El siguiente componente es la identificación con la firma. Entonces ahí viene mucho más el tema de lo socioemocional. ¿Qué tanto se identifican los miembros de la familia con la empresa? Si hay poca identificación con la empresa, pues no me va a importar tanto los temas socioemocionales, me van a importar más los temas económicos. El tercero es cómo los individuos valoran las conexiones de la empresa con los stakeholders de la organización. Entonces, empresario familiar, usted se puede ir imaginando lo siguiente. O sea, hay diferentes stakeholders de la organización, como por ejemplo los clientes, proveedores, accionistas, empleados. ¿A usted realmente le interesa esas conexiones, esas relaciones con estos stakeholders? Para los que sí les interesa, eso hace parte de esa riqueza socioemocional. No tiene que ver con lo económico, tiene que ver con las relaciones que tiene esta familia con estos stakeholders. La otra es vinculación emocional de los miembros de la empresa entre sí con la empresa, perdón. Entonces, es decir, ¿qué tan vinculados está la familia entre ellos? ¿Qué tan fuertes conexiones emocionales tiene esta familia para poder tomar buenas decisiones respecto a la empresa? Entonces, estas decisiones van a impactar la parte económica, pero realmente lo que los motiva son las vinculaciones familiares que hay entre ellos, la unidad, el buen trato, el respeto. Y por último, es renovar los lazos de sucesión, es decir, hay muchos fundadores que sí les interesa que su legado pase de generación en generación. Y esto no es un tema económico, es un tema de legado, es un tema de emoción, es un tema de pasión, es un tema al final de amor por lo que se ha construido. Entonces, como ven, estos factores no tienen que ver con las acciones, con el rendimiento financiero, sino que tienen que ver con cómo la familia se conecta entre sí con ellos mismos y toman buenas decisiones gracias a que tienen vinculación emocional, que quieren generar un legado, que les importan las relaciones con los otros, que les importa la reputación de su apellido frente a la empresa. Entonces, vamos a poner un ejemplo para concretar. Tuvimos una familia en donde el apellido de la familia era igual al nombre de la empresa. Entonces, familia X, empresa X. Todo lo que la empresa hacía generaba buena o mala reputación en el apellido de la familia. Y el fundador de esta empresa le importaba tanto el apellido y la reputación de su familia que esto hacía que las decisiones empresariales que se tomaran fueran exhaustivas, de responsabilidad social, conscientes del asunto, porque a ellos les daba mucha pena pensar que fueran identificados como malas personas porque la empresa tenía malas acciones. Entonces, esa es una muestra de esa riqueza socioemocional. También otra muestra tuvimos otra empresa en donde la empresa en pandemia estuvo a punto de quebrarse, como muchas empresas les pasó. Fueron los propios empleados los que lograron y sugirieron bajarse los sueldos, hacer restricciones económicas, con tal de ayudar a que esta familia empresaria lograra continuar generando esos empleos, porque para ese entorno y esa comunidad era muy importante el beneficio que generaba esta familia empresaria construyendo valor. Y eso hace parte de la riqueza socioemocional, porque es un valor no solo económico, sino es un valor social. Entonces, cuando el miembro de la familia se da cuenta de la construcción de valor social que tiene su quehacer directivo, ahí se ilumina la parte de riqueza socioemocional. Y el driver no solamente es el dinero. Obviamente el dinero es el aire para que las empresas vivan, por supuesto. Pero si solo pensamos en que el driver es el dinero, estamos viendo la realidad con poco sentido de magnanimidad, que es esa grandeza, que podemos construir cosas mejores siendo empresarios familiares, porque tenemos más margen de acción.
No tenemos a un corporativo aquí diciéndonos lo que podemos o no podemos hacer. Nosotros somos los corporativos, somos los accionistas propios. Tenemos que ser muy inteligentes, obviamente, en poder balancear esas metas económicas con esas metas no económicas. Entonces, frente a esto, hay que impulsar y lograr que las siguientes generaciones puedan tener esa propiedad psicológica, que es, yo soy parte de esto, aunque yo no tengo acciones todavía de la empresa es mía porque es un legado familiar, es un legado emocional, me hacen parte de esto, conozco de qué se trata y esto yo lo tomo como mío. Y recordemos que cuando un individuo siente que algo le pertenece, pues lo aprecia mucho más, lo quiere, lo construye, lo cuida. Entonces estos dos conceptos van muy de la mano. Eso podría decirles. No sé, en la experiencia de ustedes que pudieran observar, por ejemplo. Sabes que te escuchando me ocurrió cuando yo estaba haciendo mi tesis y estudié 4 empresas longevas, ¿no? Y todas ellas tenían en algún momento de su historia algo fatal, como un incendio, una inundación o algo así que perdieron todo. Y fue interesante cómo la comunidad, no solo los empleados, pero hasta la competencia, los ayudaron a recuperar, porque son familias, son personas que están ahí. No es simplemente una porción de personas que hacen inversiones, ¿no? Son personas que viven de ahí. Y entonces eso fue uno de los puntos que más me llamó la atención cuando hice mi investigación, y a partir de ahí empecé a mirar que todas las historias, las personas, las empresas o, bueno, las iniciativas así que tienen impacto en la sociedad siempre pasan por temas, momentos difíciles, ¿no? Nosotros tenemos la pandemia que fue para todo el globo. Nosotros acá apenas pasamos por un tema de inundación, entonces estamos ahí haciendo todo el proceso de recuperación y otro caso importante, cuando tuvimos la crisis de 2009, tuvimos los datos que las primeras empresas que sacaron adelante fueron las empresas familiares, ¿no? Que hicieron toda la recuperación. Porque la empresa familiar, la dinámica es distinta. Cuando tiene algo como un desafío, la familia se une, ¿no? Y para sacar adelante, al revés de las empresas cotadas en bolsa, cuando tienen un desafío, los inversionistas se van, ¿no? La dejan. Entonces son dinámicas ahí distintas que en cuanto te escuchaba me ocurrieron mucho. Por ejemplo, en la pandemia tuvimos muchos casos en donde fue la resiliencia y la capacidad de volver a empezar de esas familias empresarias lo que salvó las empresas. Sí. Entonces, hay muchos estudios y en la realidad tú ves también, conversando con empresarios y directivos, la resiliencia y ese capital social que tiene la familia con su conocimiento y relaciones con stakeholders, lo que hace que ante dificultades que nos vienen a todos en cualquier momento, y más que todo en estos contextos que son poco ciertos, la incertidumbre debe ser amiga de la resiliencia. Sí. Porque entonces esa es la forma de seguir adelante. Por eso conecto esta parte con la primera cuando hablábamos de las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones deben desarrollar el sentido de resiliencia también, de poder avanzar en temas difíciles. Entonces hay una frase que me gusta mucho que se aplica a estas empresas familiares y dice, tiempos difíciles hacen o hicieron hombres fuertes. Sí. Tiempos fáciles generan hombres y mujeres fáciles. Hay que empezar a tener ese equilibrio, aunque tengamos buenas bonanzas en un momento, el mindset de nuestros hombres y mujeres tiene que ser resiliente, fortaleza en el trabajo y todo eso hace parte de esa riqueza socioemocional. Perfecto. Creo que ya nos vamos caminando para el cierre.
de nuestra conversa y también pensaba que tú ibas a decir para nosotros que una frase que aprendí contigo, que para una buena práctica nada como una buena teoría, ¿no? Entonces, esta consistencia que tú nos traes, solo tengo que agradecerte. Y queríamos cerrar con una reflexión contigo que se pueda compartir con nosotros, con toda la investigación que tú hiciste, con toda la parte práctica que tú tienes y todo más. ¿Qué para ti es de más positivo en la empresa familiar? Muy bueno, ese también es otro tema muy lindo. Me es difícil colocar en pocas palabras de cierre todo lo bueno que tiene la empresa familiar, pero lo voy a intentar. Primero, yo seguiré animando a todos los empresarios familiares a que sigan construyendo empresa y familia juntos, porque uno de los factores de éxito y de lo positivo que tiene la empresa familiar es ese deseo de construcción en familia, es ese propósito familiar de generar valor social y económico en el lugar donde están, ¿sí? En el sitio donde viven, en el país donde viven. Entonces, primero, ese propósito familiar que los une para construir valor social debe defenderse y debe formarse la gente para poder saber cómo se hace. Segundo, la empatía y la inteligencia emocional que puedan desarrollar estos miembros de la familia es un factor que los lleva a más. Eso se ha observado en las buenas prácticas de empresas familiares. Las familias que se quieren, se escuchan y se respetan son familias que tienen actividades más funcionales que las otras que no lo hacen. Y esto les ayuda a tener mejor gobierno corporativo, mejores indicadores de desempeño. Tercero, generar espacios para incluir a los demás. O sea, cuando tienes una mentalidad excluyente, te estás dañando a ti mismo, ¿no? Y no permites que generen nuevas cosas los que tienes a tu alrededor. Entonces, lo bueno de una empresa familiar, cuando la familia logra ser empática, incluyente, propositiva, mirando hacia adelante, esperando y siendo paciente con el capital, porque las decisiones y los resultados no son inmediatos, cuando todo esto se da, se genera capital paciente, se genera espacios para que los que están mejor preparados puedan estar en la empresa, se genera que los que no están en la empresa puedan tener otros roles importantes como miembros de familia y como gestores del patrimonio o como miembros de juntas directivas. Entonces, lo que yo he visto en estas familias empresarias de luces, digámoslo así, no sombras, sino luces que iluminan a los demás, es la capacidad de poder interactuar desde diferentes perspectivas y diferentes expectativas, lograr encontrar una perspectiva y un propósito en común. Y desde ahí empezar a construir todos hacia adelante. Tuvimos una empresa muy interesante en donde todos querían el mismo propósito, pero cada uno tenía diferentes caminos para llegar a ese propósito. Entonces, cuando todos comparten un mismo propósito, pero no se ponen de acuerdo en los caminos, pues tal vez no se llegue a ese propósito. ¿Cómo se hace? Lograr integrar esos diferentes caminos. Yo quiero irme por aquí y tú quieres irte por allá. Bueno, encontramos un camino en la mitad porque los dos queremos llegar al mismo puerto. Entonces, lo que yo he encontrado es que las familias que logran hacer esto con ayuda, por supuesto, no, esto requiere ayuda psicológica, ayuda de gobierno corporativo, pero como te digo, las familias en donde yo he encontrado que donde hay voluntad de hacer, encuentran muchos caminos para recorrer juntos. Y esto es lo más importante. Y quisiera terminar con una frase que siempre la pienso todo el tiempo cuando veo a estas familias empresarias que son tan magnánimas y que hacen tanto bien por el lugar y la comunidad y el país donde están. Y es que la empresa familiar no es solamente el reflejo del sueño de una familia, es la promesa del progreso social de un país. Y esto es una convicción que tenemos en las empresas familiares y que muchos empresarios familiares todos los días trabajan por eso, porque están convencidos que son una ayuda para que nuestros países, nuestras regiones progresen económica y socialmente. Entonces, pues, si tú estás motivado por eso, cada vez que te levantas, pues estás haciendo una construcción social inmensa. Y esas son nuestras empresas familiares,
y hay que animarlas y ayudarlas y acompañarlas en lo que se requiera para llegar a ese propósito. Perfecto. Ojalá que estes podcasts puedan contribuir, entonces, para esta misión tan noble de nuestras empresas familiares, ¿no? Muchas gracias, de verdad, María Piedad. Fue muy rica esta conversación, todo el contenido que nos traíste. Muchas gracias. Então, gracias. No, María. gracias a ustedes por este espacio tan maravilloso, una gran iniciativa que estoy segura va a contribuir mucho a la gestión y dirección de empresas familiares. Los felicito, muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Encantada. Gracias a ti. Hasta. Hasta luego, que estén bien.